¿Qué dice? ¿Se lo quiere quedar? Cholo. Bien, vamos a continuar ahora, ya vamos a empezar la parte respiratoria. La semana ya es el examen, ¿sí? No. Es esto, ¿no? Cirugía pulmonar. Es en capítulo 38, 491. Oye, un poquito. Te lo hice ahorita. Mano, el capítulo tiene que ver con una semana. Yo leo desde que tenía 17 años. Sí, no lo vi. Tiene una contacto, sí, anota las pilas, anota las pilas, cholo. Otra de las funciones muy importantes tiene que ver con el aparato respiratorio. Este aparato respiratorio es muy importante ya que es el principal órgano encargado de completar el respirar. Conocemos como oxígeno y CO2. Vamos a ir viendo progresivamente esta función. Esa es una función que se basa fundamentalmente en la ley de los gases. En la ley de los gases vamos a encontrar una serie de leyes que tienen que ver fundamentalmente con los cambios de concentración, cambios de volumen, cambios de flujo y la unidad de tiempo. Es decir, nosotros respiramos con el objetivo de cambiar las concentraciones en dos compartimentos muy importantes. Los compartimentos son el compartimento alveolar y el compartimento sanguíneo. Ahí en esos dos compartimentos es que se va a producir el mayor intercambio de los gases, pero debido a cambios de concentración. Una de las concentraciones más importantes, una de las leyes más importantes, menciona lo siguiente, al igual que ha pasado con los solutos, dice que un gas se va a mover de un lugar de mayor concentración a de menor concentración. En teoría, existe mayor cantidad de oxígeno, mayor concentración de moléculas de oxígeno en el medio ambiente con relación al compartimento circulatorio que está bueno, es el que retorna del metabolismo circular que se ejecuta en la parte del pecho. Al extraerse fundamentalmente el oxígeno, obviamente va a haber un consumo mayor de oxígeno en el lado circulatorio que en el lado alveolar. Esa diferencia de concentración hace de que el oxígeno siempre quiera ingresar del alveolo hacia el sistema circulatorio. Y eso permite finalmente el proceso de difusión, ¿no? Por lo tanto, la difusión se da en los lugares donde hay cambios de concentración de gas. En el caso del oxígeno, fíjense ustedes que va a haber una gran diferencia de esa concentración. Por ejemplo, en el lado alveolar vamos a tener hasta 100 milímetros de mercurio de presión del oxígeno. Digamos que esté fuera de esta habitación. Y esta parte es la parte circulatoria, es la parte de la sangre, donde la que retorna de la circulación periférica y vamos a tener 40 milímetros de mercurio de oxígeno. El contenido normal que existe en la sangre del hombre. Entonces, si esta membrana que explica ahí que es una membrana semipermeable al oxígeno, entonces si yo tengo acá más cantidad de oxígeno, 100 la diferencia es 40, la diferencia sería 60 milímetros. Esos 60 milímetros de mercurio es lo que se llama el gradiente
gradiente de concentración a favor del oxígeno. ¿Ya? Ese gradiente, esa diferencia de 60 es el gradiente de concentración a favor del oxígeno para que el oxígeno siempre trate de ingresar del alveolo hacia los capitales. En cambio, en relación al CO2, el CO2 es producto del metabolismo celular, ¿no? Del hígado, de los riñones, del intestino, etc., del metabolismo de los lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, el CO2. Entonces, a nivel de los riñones, la producción del ácido carbónico, a nivel del glóbulo rojo, el transporte del CO2, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en el alveolo, en la parte externa, tomando como referencia este taller posterior, en el alveolo normalmente debe haber también CO2. Este CO2, a este nivel, tiene un valor de 40 milímetros de mercurio. Esa es su presión que normalmente existe en el alveolo. Entonces la principal pregunta es: ¿qué hace el CO2 en el alveolo? Lo que pasa es que el CO2 en el alveolo lo que va a evitar es el colapso del alveolo. Si no tuviésemos CO2 y nitrógeno como gas en el alveolo, ese alveolo se colapsa. ¿Ya? Entonces son gases residuales que siempre van a estar en el alveolo. ¿Qué pasa con la producción de CO2? La producción de CO2 a nivel tisular, celular, cuando regresa por la circulación, vamos a tener solamente 45 milímetros de mercurio de presión de capilar pulmonar, que va a entrar a la contaminación. Por lo tanto, si yo tengo acá en el capilar pulmonar 45 milímetros de mercurio y en el alveolo yo tengo 40 milímetros de mercurio, el gradiente a favor del CO2 va a ser de 5. ¿Sí? 40 afuera, en el alveolo y en el capilar, 45. ¿Listo? Fíjense ustedes. Tampoco el gradiente de concentración del CO2 permite que el CO2 salga del capilar hacia el alveolo. Pequeña diferencia de concentración, hace que el CO2 salga del capilar hacia el alveolo. Por lo tanto, la difusión va a ser mayor para quién, para el oxígeno o para el CO2. Por esta pequeña diferencia, por este pequeño gradiente, el CO2 va a ser considerado más difusible que el oxígeno. O sea, es el gas que más rápidamente va a cruzar la membrana alveolo capilar. Este tabique se va a llamar a partir de ahora la membrana alveolo capilar. ¿Listo? Esta membrana alveolo capilar es la que va a permitir justamente el intercambio por diferencia de gradiente tanto del oxígeno como del CO2. En cambio, el menos difusible es el oxígeno, que necesita mayor presión para ingresar hacia el gas. ¿Listo? Cuando ambas presiones del capilar y del alveolo llegan a ser 40, entonces ya no hay difusión de gas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en los pacientes asmáticos? En el asmático llega un momento en el cual se cierran los bronquios y deja atrapado el aire en el alveolo. Ese alveolo constantemente va a estar
cargado de CO2. Ya no vamos a tener 45, vamos a tener 50, vamos a tener 60 de CO2. Y en el capilar va a seguir siendo ¿cuánto? 45. Entonces, ¿podrá salir el CO2? No va a salir, porque estamos diciendo que la capacidad de difusión del CO2 se basa fundamentalmente en mantener ese pequeño gradiente de concentración alveolo. ¿Listo? Entonces, en un momento dado, como ya no se produce el intercambio de gases, entonces el paciente asmático deja de respirar. Se equiparan las presiones y el paciente se muere. Este es el problema de la vida. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa en las neumonías? ¿Qué ha pasado en el COVID? En el COVID, el alveolo, que debería contener solo gases, principalmente oxígeno y muy pequeñas cantidades de CO2 y de nitrógeno. ¿Ok? Con el efecto del COVID, el alveolo era reemplazado por un líquido proteináceo, una gelatina hemorrágica. Entonces esa calidad que debería tener gas ya no tenía gas. A pesar de que la persona inspiraba, ese alveolo ya no contenía gases. Y si no hay gas, no hay oxígeno, ¿con qué se intercambiaba el capilar pulmonar? ¿Sí? Entonces, ni el CO2 salía, ni el oxígeno ingresaba a nuestro organismo. Entonces, ¿de qué han fallecido los pacientes con COVID? Con hipoxemia. O sea, una alteración en el intercambio gaseoso que llevaba a niveles casi mortales de la concentración de oxígeno. ¿Listo? Por lo tanto, de ahí nace el concepto de lo que se llama la insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de insuficiencia respiratoria cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio en el capilar pulmonar, menor de 60, y o una presión parcial de CO2 por encima de 50. Cuando ya existen estos dos parámetros, CO2 mayor de 50 o PO2 menor de 60, es el criterio importante para decir que el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, un criterio fisiológico de lo que estamos aprendiendo ahora significa que la insuficiencia respiratoria se va a dar cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 o la presión parcial de CO2 es mayor de. Es decir, ni el oxígeno ingresa ni el CO2 puede salir de. Entonces, ese es el panorama en el cual nos vamos a desempeñar. Es importante, por lo tanto, la actividad mecánica del pulmón. ¿Cuál es la actividad mecánica del pulmón? Inspirar aire o tomar un volumen de aire del medio ambiente e introducirlo por la vía aérea hacia los pulmones. Dentro de ese volumen de aire, obviamente, vamos a encontrar oxígeno, CO2, nitrógeno y otros pequeños gases. ¿Listo? Muy bien. ¿De qué depende esa ventilación? Esa ventilación va a depender del centro respiratorio que está a nivel cerebral, está en el tronco encefálico, que va a desencadenar un patrón respiratorio adecuado. ¿De qué más va a depender la ventilación? Va a depender obviamente de la bomba mecánica, que en este caso es el tórax constituido por los arcos costales y los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Mención aparte, es importante conocer la función del diafragma. Ustedes van a hacer terapia física, ¿no es cierto? Cuando nosotros al paciente con insuficiencia respiratoria
el arma más importante es intubarlo y someterlo a ventilación mecánica. El ventilador mecánico en realidad es como si nosotros nos pusieran en la boca un inflador, así como se inflan los globos, y entonces aquí se introducen un volumen a presión positiva. ¿Listo? ¿Alguna vez hagan ese ejemplo? Es casi insoportable que nos esté metiendo un volumen de aire en la boca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros contamos con la resistencia propia que la da la vía aérea, que lo hace ¿quién? Primero el diámetro de los bronquios, en segundo lugar el músculo diafragmático. El músculo diafragmático, jóvenes, señorita, tiene una actividad importante en la mecánica ventilatoria, ya que su contracción y su relajación va a generar no presión positiva, sino presión negativa en la vía aérea, para que de esta manera nosotros podamos prácticamente inspirar el oxígeno. Es casi obligatorio la contracción del diafragma, nos permite a nosotros casi involuntariamente aspirar un volumen de aire, ¿no? En cambio, cuando el paciente está en ventilación mecánica, el ventilador hace el trabajo de la inspiración y la expiración. Y entonces, ¿qué pasa con el músculo diafragmático? Se paraliza. Y como se paraliza, entonces deja de funcionar. Y como todo músculo que deja de funcionar, ¿qué pasa con el músculo? Se atrofia, ¿no? Entonces, cuando ya lo despertamos, cuando ya queremos nuevamente que el paciente agarre ventilación espontánea, entonces el paciente empieza a respirar mal. ¿Por qué? Porque hay una disminución diafragmática y en esos casos lo que hay que hacer es, ya cuando estén ustedes en años superiores, les van a enseñar técnicas de estimulación o reeducación diafragmática. Y son compresiones abdominal. Ahí les van a enseñar, por ejemplo, lo que es masoterapia, lo que es el ejercicio de tos, que es justamente mecanismos que permiten nuevamente la readaptación del diafragma para que pueda activar su músculo. ¿Listo? Entonces, más o menos es el panorama que vamos a tratar por explorar aquí. Ya sabemos que las funciones principales de los pulmones son el sistema gaseoso, también tienen que ver con el mantenimiento del equilibrio ácido básico. Claro que sí, porque el hecho de eliminarse CO2 significa también una actividad propia de la anhidrasa carbónica, que es la producción de CO2 y agua, ¿no? Y el CO2 tiene que ver directamente con el mantenimiento del pH. Cuando el CO2 sube, el pH baja. Tiene un efecto directamente o inversamente proporcional. Si sube el CO2, el pH baja. Si el CO2 baja, el pH no sube. Tiene que ver también con la función de fonación, porque el volumen de aire que atraviesa las cuerdas vocales va a generar también el habla o el lenguaje de cada uno de nosotros. También es una fuente muy importante de defensa. Se ha descubierto por los estudios que más o menos en los pulmones podemos albergar cerca a 2 billones, miren lo que estoy diciendo, se puede encontrar hasta cerca de 2 billones de neutrófilos. ¿No? ¿Qué hacen los neutrófilos? Los neutrófilos son la primera defensa, son parte del sistema inmunitario. ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de partículas extrañas, bacterias, virus, hongos y entonces, cuando hay una reacción alérgica, cuando hay una infección adicional, la primera respuesta inflamatoria se va a generar en los pulmones. Ayer me comenzaba una amiga, por ejemplo, que se fue a comer un ceviche. Parece que no va a ser el restaurante, pero una vez que ha comido los mariscos, en el ceviche le fue bien, pero los mariscos, inmediatamente ha sentido que la lengua se le ha adormecido. Después ha sentido que se le cerraba la garganta y después vio que se puso roja. Y
ahogaba, tenía dificultad para respirar. ¿Listo? ¿Qué había pasado con ese caso? Una alergia a los marinos, ¿no? Ya se cierran los bronquios, hay ese emitema, la vasodilatación, la picazón, aparecen ronchas, ¿no? Y obviamente los pulmones son los primeros que se cierran, y entonces tienen dificultad para, ¿por qué? Por ejemplo, del otro. ¿Ya? Finalmente, también cumple funciones metabólicas. En el pulmón, por ejemplo, se van a sintetizar algunas hormonas, se van a sintetizar sustancias vasodilatadoras, como la angiotensina 2, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el equilibrio circulatorio. La vía aérea, ustedes la conocen, constituye la unión entre el mundo externo y las unidades respiratorias del 2%, superior e inferior. La porción superior está constituida por la nariz, la tráquea oral y la faringe, y la porción inferior está conformada por la laringe, la tráquea y el árbol. En la función de las vías aéreas superiores, el aire es inspirado, es filtrado, es humidificado y calentado. Normalmente la temperatura corporal es 74. La temperatura que tenemos ahora en este momento puede ser 26 o 24 grados en nuestros interiores. Ese aire no puede entrar con esas características. Tiene que ser filtrado. Ahorita están trabajando los constructores. Debe haber un polvillo que debe estar circulando en el aire ambiente. Entonces necesitamos filtrar esas partículas, ¿no? Segundo, se tiene que humidificar en lo que son el calibre y los cornetes, donde va a cambiar la temperatura y se va a administrar algo de vapor de agua a nuestro nivel. Y debe ser calentado para que pueda ingresar directamente a ese órgano. Dentro de su anatomía, como ustedes ven, la fosa nasal anterior comprende la zona situada entre los orificios externos de la nariz y los cornetes. Esta es la primera línea de defensa. El árbol traqueonoidal constituido por un conjunto de folículos pilosos que todos nosotros tenemos, ¿no? Los pelillos que tenemos ahí. El orificio se llama narina, ¿no? Y los pelitos que tenemos en la fosa nasal se llaman minisas nasales, ¿no? Dice que es como un filtro que va a modificar también las partículas y bacterias del medio. La vía nasal principal es donde inician los cornetes hasta el final del calibre nasal, la parte posterior. El aire inspirado va a seguir ese trayecto contorneado a través de los repliegues que conforman los cornetes. Eso tiene su razón de ser para que el aire no entre directamente, sino que haga un poco de turbulencia donde se va a humidificar y se va a calentar. Ahí en los cornetes realmente es donde ocurre el proceso de humidificación y calentamiento. Y además de toda esta función, tenemos la presencia de los llamados senos paranasales. Los senos paranasales, su función principal es proporcionar moco y actúan como una caja de resonancia para la emisión de los sonidos o la fonación. La faringe, en lo que ustedes están viendo de colores, está dividida en la nasofaringe, de color azul, la orofaringe, que está de color verde, y finalmente la hipofaringe, que está en color amarillo. En la nasofaringe vemos que la ubicación posterior está conectada al oído medio por medio de las pompas del escape. La orofaringe es la que se dispone entre el paladar blando y la base de la lengua. Ahí está la orofaringe. Y ese segmento de la orofaringe tiene comunicación entre ambas cavidades y puede cerrarse mediante el desplazamiento en dirección anterior-posterior del paladar blando. Ese paladar blando es el que va a cerrar la parte. Recuerden, hay un paladar duro, hueso, el paladar blando que está constituido por los pilares anteriores y la punta. Y la hipofaringe es el espacio entre la base de la lengua y la entrada de la laringe es el principal órgano de la fonación, es una función muy importante en la protección que evita la aspiración de líquidos. Cuando uno está hablando, no puede comer, ¿no? Para evitar eso se cierra la laringe y evitar de esta manera la aspiración de líquidos.
de 9 cartílagos, 3 cartílagos únicos y 2 epiclotis, 3 cartílagos dobles. Tenemos ahí los de la parte posterior, los aritenoides, los comiculados y los puderiformes. Y la parte central constituida por la epiglotis. La epiglotis es una estructura fibrocartilaginosa. La base está unida directamente a la superficie medial del cartílago tiroides, de la parte posterior del tiroides. Y su borde sobre el circunstante se encuentra. Si es la tráquea, la epiglotis tiene un efecto de vale. ¿No? Muy bien. La nariz está tapizada por una membrana mucosa que forma dos pliegues superiores que van a formar las cuerdas falsas. No tienen función de fonación. Y las inferiores tienen, son importantes porque esas son las cuerdas, verdaderas cuerdas. Tanto las falsas como las verdaderas se justaponen durante la deglución. Cuando uno va a pasar alimentos, ambas se cierran, evitando que el contenido digerido o ingerido pase hacia la vía. Las cuerdas se abren cuando hay una inspiración profunda y tienden a cerrarse durante la expiración, aunque persiste cierta abertura de la respiración. La tráquea es uno de los órganos muy importantes, es un nervioso conducto, está constituido por 15 a 20 anillos. La forma de la tráquea no es un cilindro, sino tiene forma de herradura. Tiene forma de herradura. Están abiertos en su parte posterior, la que da hacia el esófago. Está cerrado, está constituido por el cierre del músculo tráqueo. Como estamos viendo, la parte superior está situada fuera de la cavidad torácica, casi por encima del ángulo esternal. Y la parte inferior es la que está a nivel de la cavidad torácica. La porción superior de la tráquea se mantiene abierta siempre debido a su ubicación por el anillo cricoideo, ya que sin esta suspensión del hueso cricoides, se tendería a colapsar durante la expiración. Recuerden, no es un anillo que cierra completamente, sino que tiene forma de herradura. Se podría colapsar, ¿no? Esa fijación del hueso cricoides hace que se mantenga abierto. ¿Debido a qué? Ya que la presión intertraqueal es menor siempre que la presión que pueda colapsar. La porción inferior de la tráquea se mantiene abierta a merced de la presión negativa que hay a nivel de la cavidad pleural, que lo mantiene ¿quién? El diafragma, ¿no? Aunque puede colapsarse durante la expiración. La ramificación bronquial de la vía aérea se produce por una dicotomía. ¿Qué significa? Y cada vez una vez que llega la tráquea se divide en dos bronquios principales, derecha e izquierda. Cada uno de ellos se va dividiendo de dos en dos, en dos, en dos. Dicotómico. Siempre se divide la bronquia en dos. ¿Listo? Llegando a tener aproximadamente 23 ramificaciones. La bronquial tiene aproximadamente 23 ramificaciones. Cada ramificación constituye, obviamente, la generación de una nueva vía aérea. Los dos bronquios principales forman la primera generación, los lobales la segunda, los segmentales la tercera y así sucesivamente. Al inicio de la zona de conducción, las vías aéreas, como han visto, van a ser de tipo cartilaginosa, tienen sus anillos. Y finalmente, cuando se llega a las 23 ramificaciones, llegamos a la zona de los bronquios, ¿no? Los bronquios principales van reduciéndose de tamaño, persistiendo solo algunas placas cartilaginosas, hasta el nivel de los bronquios. Fíjense ustedes, a partir de la 10ª generación, o sea, a partir de la 10ª ramificación, ¿ya? Las vías aéreas ya no tienen cartílago y van a mantenerse abiertas por la tracción de los centros alveolares que se ejerce sobre las paredes bronquiales. Entonces he mencionado que los alveolos siempre van a tener presión negativa porque están en vías tráqueas. Esta apertura lo genera justamente a partir de la 10ª generación. A partir de los bronquios terminales, que esta se genera en la 16ª ramificación,
sexava generación, recién empieza la zona respiratoria. Es decir, en estos bronquiolos, a partir de la 16ª generación hasta la 23, es que ya se va a producir el famoso intercambio de gases. ¿Por qué? Porque las paredes de este bronquiolo ya va a estar revestida por el epitelio netamente alveolar. ¿Listo? Entonces, ¿a partir de qué generación se podrá tolerar el intercambio de gases? Es a partir de la 16ª. Ahí se produce el cambio de gases, tanto de oxígeno como de CO2. ¿Qué es un bronquiolo? Los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro o menos. Los bronquiolos más grandes son ramas de bronquios segmentales. Estos son los bronquios. Pero es un tipo fisiológico, ¿no? Estos son los alveolos y estos son los bronquiolos terminales, ¿ya? Como ustedes verán, estos ya no tienen placa cartilaginosa. Tampoco hay glándulas submucosas. Estos bronquiolos pequeños tienen un epitelio simple único. Los bronquiolos de conducción son más pequeños, los bronquiolos terminales, y están revestidos por un epitelio también simple único, en el cual se van a despertar una serie de células claras entre las células ciliares. Estas células claras son las fotografías. Finalmente, el bronquiolo respiratorio es la zona de transición. Aquí, la zona de transición, ya con las unidades alveolares, donde nosotros vamos a observar que son bronquiolos de conducción más pequeños, están revestidos también por un epitelio simple cúbico y también tienen células claras con producción de. Finalmente, los alveolos, lo que ustedes están viendo a continuación, son el sitio donde ocurre el intercambio gaseoso. En realidad, la extensión de la superficie disponible para el intercambio gaseoso se incrementa a través de esta superficie constituida por los alveolos. Cada alveolo está rodeado, cada uno está rodeado por un capilar o por una red de capilares que ponen la sangre cercana al intercambio para la generación del intercambio. Más o menos en cada uno adulto hay entre 150 y 250 millones de adultos. Las células alveolares, como ustedes han escuchado por el COVID, que tenemos para las orejas, pero ya se sabía hace mucho tiempo sobre la función de los leucocitos o células epiteliales tipo 1 y tipo 2, donde se sabía que el receptor para la enzima convertidora de angiotensina era el receptor para la proteína S o proteína spike del virus SARS-CoV-2 o COVID. Pero ya sabíamos que esa parte era la parte más importante de lo descendiente de alveolos. Está constituido por las células alveolares tipo 1 o neumocito tipo 1 y las células alveolares tipo 2 son neumocitos. El neumocito tipo 1 son células planas, muy delgadas, que revisten la mayor parte de la superficie, el 95% de los alveolos. En cambio, la tipo 2 ¿ya? Son células que tienen una función básicamente secretoria y una de las más importantes es la producción del famoso surfactante pulmonar. Y el surfactante pulmonar es como una capa de líquidos que va a evitar el colapso es un revestimiento lipídico que mantiene la forma, el tamaño del alveolo, evitando de esta manera su forma. Y de aquí nace el primer concepto en fisiología que se llama la unidad respiratoria. Por lo tanto,
teniendo aquí este esquema donde tenemos alveolos y tenemos capilares, esta unidad que se conoce como la unidad respiratoria. Está construido por segmentos de la vía aérea, bronquiolos terminales, ¿listo? Conductos alveolares, alveolos, y que además de esto van a drenar efectivamente la sangre de esta zona. ¿Ya? Esa unidad alveolar, la presencia de 3 a 5 unidades alveolares, de 3 a 5 unidades alveolares terminales, constituyen lo que se llama el lobulillo pulmonar secundario. Después de un lobulillo pulmonar secundario son de 3 a 5 unidades. El alveolo de por sí es un elemento básico de la unidad respiratoria terminal. No hemos dicho que puede haber de 150 a 250 millones de alveolos, con un diámetro promedio de aproximadamente 90 milímetros. La superficie alveolar más o menos se estima que está entre 100 y 140 metros cuadrados de superficie. Es lo que más o menos este salón será más o menos 25 metros cuadrados. Imagínense 4 de estos salones es lo que nuestro equipo tiene para hacer el intercambio de oxígeno y CO2. Cada alveolo, miren, está rodeado por unos 2000 segmentos capilares. Es la cantidad de sangre que existe alrededor de los alveolos. La función fundamental es de que ahí se va a producir el intercambio de oxígeno. Entre alveolos contiguos van a existir, miren, acá como está en el gráfico, un alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro alveolo, pero entre alveolo y alveolo, fíjense ustedes, va a haber una comunicación interalveolar. ¿Ya? Estas comunicaciones son anatómicas y a ellas se les denomina los poros de Kohn. Estos poros de Kohn son pequeñas interrupciones de la pared alveolar, de 6 a 8 micrómetros, a través de los cuales puede haber una circulación accesoria del aire alveolar. O sea, es la responsable de la ventilación o la circulación. ¿Listo? Es como si yo pegara acá varias clases y por las ventanas pudiera haber cierta comunicación entre aula y aula. Entonces serían los poros de Kohn. ¿Tendrá alguna función? Claro que sí. ¿Qué pasa si ese alveolo se colapsa? Un tapón de moco tapa el ingreso del aire hacia el alveolo. De forma concomitante por el vecino, el aire puede expandir nuevamente el centro. ¿Listo? Finalmente este mecanismo igual sucede en el asma. Y acá estamos viendo 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 alveolos en este lobulillo, es el lobulillo secundario, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa si hay broncoespasmo, si cierra el bronquiolo en el asma? Pues, ¿qué va a pasar? Lo primero es que va a haber retención de aire y los alveolos van a empezar a... El aire va a pasar a los que estaban sanos, van a empezar a terminar. Y va a haber mayor atrapamiento aire. ¿Ya? ¿Qué pasa en las enfermedades como la fibrosis pulmonar, el EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar? Lo que va a suceder es, como va a haber retención crónica y progresiva de aire, estos cadetes interalveolares se van a empezar a construir. Y entonces se va a perder la arquitectura normal de los alveolos. El aire se va a quedar retenido y esto ya va a constituir una bolsa de aire. Esa bolsa de aire patológica, obviamente, constituye en histología las famosas mulas enfisematosas. Los estos pacientes que tienen enfermedades pulmonares terminan formando mulas enfisematosas pulmonares. Y obviamente ya pierden su función para ir intentando la suerte y los lleva a la muerte.
Pero fíjense ustedes, hablábamos de este famoso tabique alveolo capilar, o esta membrana alveolo capilar, que es la que divide el compartimiento alveolar y el capilar sanguíneo. Fíjense ustedes, la eficiencia del intercambio gaseoso depende de esta fase o de esta interfase, que tiene la característica de ser bastante fina, ¿no? Y que tiene también la característica de ser semi-impermeable a los gases, en este caso oxígeno y esta membrana tiene un grosor más o menos fino de 0,3 micrómetros y una superficie aproximada de 100 a 140 metros. Si hacemos una distinción histológica desde el capilar hacia el alveolo o del alveolo al capilar, vamos a identificar que más o menos tiene alrededor de 5 capas que tienen que atravesar el oxígeno y primero, en el alveolo, lo primero que tiene que atravesar el oxígeno es la membrana del epitelio alveolar y su membrana basal. El epitelio alveolar, en este caso el neumocito. Después del neumocito viene la membrana basal. Vamos a una vez que atraviesa, va a atravesar el espacio intersticial. Ese espacio intersticial tiene tejido conectivo. ¿No? Muy bien. Luego que atraviesa la tercera capa, que es el tejido conectivo, que se acá. Después de eso, tiene que atravesar el surfactante pulmonar, en el alveolo, para en cuarto lugar atravesar la membrana del eritrocito. Y finalmente recién llegar a la molécula que es la hemoglobina. 5 capas que tienen que atravesar el oxígeno. ¿Listo? Entonces, cualquier alteración, cualquier daño o lesión de esta estructura histológica que tiene la membrana alveolo capilar, obviamente va a generar una dificultad en el intercambio de oxígeno y de CO2. ¿Listo? ¿Qué pasa en una neumonía? Se alteran los neumocitos, se llena de sangre, pus, bacterias, virus y muertas, y la membrana se engruesa. ¿Qué pasa en una neumonía viral como en el COVID? Igual, daño alveolar, pero lo que más destruía era el epitelio de la membrana alveolar. ¿Listo? ¿Qué pasa en la tromboembolia pulmonar o en el infarto pulmonar? No hay circulación sanguínea. Tampoco se produce intercambio. ¿Qué pasa en la tuberculosis? La tuberculosis daña el intercambio gaseoso, produce destrucción tisular, produce caverna, daña el intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, esta membrana, en la artritis reumatoide, en el lupus eritematoso sistémico, en esas enfermedades reumatológicas, donde el espacio intersticial está constituido por tejido conectivo, obviamente también empieza a engrosar. En la fibrosis pulmonar, el engrosamiento también es. Una de las estructuras muy importantes que tiene la parte respiratoria es el surfactante pulmonar, que tiene la función principal de ser una sustancia tensioactiva. Aquí le llamamos propiedad tensioactiva, que tiene la capacidad de distenderse y volver a su posición original. Las sustancias que rompen esta propiedad tensioactiva se le llaman sustancias detergentes. ¿Okay? A ver, los que ayudan a lavar a su mamá los platos, ¿qué cosa usamos para lavar los platos? Cuando hay grasa. El ayudín, ¿cierto? Mira. Esa sustancia es una sustancia que rompe la propiedad tensioactiva de las grasas. Pone un poquito de ayudín, pasa al plato y ¡fua! Se las lleva de encuentro, ¿no es cierto? Ahí se rompió, es un eliminador de la sustancia
tensioactiva de los líquidos. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hay una neumonía? La hemorragia, los glóbulos rojos, las bacterias, hacen que se degrade el surfactante pulmonar y entonces salgan de los alveolos junto con toda el moco verde que expulsa al paciente con neumonía. Ahí se pierde. ¿Qué pasa con el alveolo? Se colapsa. Entonces se colapsa. Y eso perpetúa la neumonía. ¿Listo? Esta sustancia tensioactiva está compuesta por lípidos, 85% por fosfolípidos, y cuyo principal componente es la fosfatidilcolina. ¿Listo? ¿Quién produce el surfactante pulmonar? Las células alveolares tipo 2. ¿Quiénes se dañaban en el COVID? Las células alveolares tipo 2. Las destruían, las mataban. Entonces ya no había quien produzca surfactante pulmonar. Por eso estos pacientes morían por alteraciones. ¿Listo? La síntesis del surfactante pulmonar es continua, puede ser inducida por determinados espíritus químicos como fármacos o físicos como la dilatación pulmonar y la hipertensión. Mire, cuando nosotros nacemos, o bueno, estamos en el interior del útero de nuestra madre, entre la semana 28 a 32, recién se empieza a producir el surfactante pulmonar del feto. ¿Listo? Es decir, mire, antes de la 28 semana hasta la 32 semana de la gestación, recién se produce el surfactante pulmonar del feto. Y en ciertas circunstancias, a veces se produce o se desencadena un parto prematuro. Entonces, cuando hay ese parto prematuro, los bebés nacen sin surfactante pulmonar. Y al no tener el surfactante pulmonar, los alveolos empiezan a colapsar. El paciente, el bebé, puede morir por insuficiencia respiratoria. Esa enfermedad de los niños prematuros se llama la enfermedad de membranas hialinas. En vez de surfactante hay una sustancia de proteínas que se pone. Esa es la enfermedad de membranas hialinas. Bueno, como la ciencia ha avanzado, ahora nosotros tenemos en el hospital ya surfactante pulmonar como fármaco. ¿Ya? Entonces, si nace en ese periodo y se sospecha que hay enfermedad por membrana hialina, al bebé se le intuba y directamente hacia el pulmón se le destila el surfactante. Digamos que de alguna manera eso ya ayudaba a la sobrevida mayor de este tipo de cosas. Dice también que algunos estudios químicos pueden aumentar su producción. Sí, en ese periodo a la mamá también se le coloca corticoides, ya no se le dexametasona o dexametasona, que son los que aumentan la producción a través de la mamá para que induzca al bebé a que empiece a producir el surfactante. ¿Listo? La pregunta está, ya doctor, si han usado eso en los niños, ¿por qué no los pacientes con COVID o con bronconeumonía severa no usaron surfactante? Sí hay, ¿eh? Los chinos han usado en el COVID, han usado surfactante pulmonar, han usado gas helio para ver si con eso mejoraba la mortalidad de COVID. Pero no funciona. No funciona porque había destrucción muscular. En cambio, en el bebé simplemente la célula no está produciendo, pero la célula está indemne, ¿no? En cambio, en el paciente con COVID hay una gran destrucción. Miren, la capacidad que tiene, o la principal función que tiene el surfactante pulmonar es mantener la estabilidad del alveolo. Lo que está en rojo, este es
película con un barniz entre la interfase del aire y los líquidos en el alveolo, cuya tensión superficial no es constante, sino que va a variar en función. Es decir, nosotros todavía tenemos un poco de agua entre el surfactante y la pared de alveolo. ¿Cómo es la circulación pulmonar? En el árbol arterial pulmonar se distinguen tres tipos básicos de arterias: las arterias elásticas, las musculares y las arteriales. En las elásticas tienen un diámetro superior a 1 milímetro. El tronco proviene del tronco de la arteria pulmonar para las ramificaciones y todas las arterias extraglobulares. Las musculares son las que tienen que ver con el músculo que hace revestimiento de reproducción, ¿sí? Su diámetro sigue entre 100 a 1000 micrómetros, como que es más grande. Posee una capa de fibras musculares que se disponen en láminas elásticas internas y las arteriolas son vasos de diámetro inferior a 100 micrómetros, más pequeñas, que se van a insertar en las redes capilares de las unidades respiratorias. Las arteriolas son las que nos interesan, que mantengan un adecuado flujo para el intercambio. Estamos completos, ¿no? Va a valer la asistencia, ¿verdad? Antes de que nos olvide, vale la lista y los dos son 42. Ya, las dos últimas semanas de febrero, ya, esos temas que están en el sílabo, eso van a exponer. Gregario. ¿Está bien? ¿Ya? Yo los voy a dividir en 4 grupos. Yo le voy a decir tal grupo. Este tema. Ya, pero ojo, eso es un acuerdo entre ustedes y yo, ¿ok? Porque eso no está detallado en el sílabo, tampoco el sílabo lo permite. ¿No? Muy bien. Bien, el sistema de venas pulmonares drena la sangre arterializada, que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada a la orilla izquierda. Las venas de pequeño tamaño se encuentran alejadas del bronquiolo y se disponen por sus costales interlobulares. Cada unidad respiratoria también está constituida por una única arteria y drenada a través de distintas venas, que a su vez drenan la sangre a distintas unidades. No olvidar que el pulmón tiene propiedades elásticas. Los pulmones obviamente se encuentran constantemente distendidos en el interior de la cavidad torácica. Y si ustedes como un globo, toda la vida está en este proceso. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Recuerden que el ciclo respiratorio dura más o menos 3 segundos. 1 segundo es la inspiración y 2 segundos toma la expiración. O sea, la expiración es el doble de la inspiración. Inspiración, expiración. Más lento. Inspiración, expiración. ¿Ok? Esa relación de inspiración-expiración es muy importante para que trate de a través de la ventilación, eliminar el CO2. Para esta función, los tejidos pulmonares son elásticos, por lo que desarrollan fuerzas de retracción que se oponen a la distensión y que aumentan en el volumen. Para mantener los pulmones expandidos, la presión interior debe ser mayor que la exterior y contrarrestar así las fuerzas de retracción elástica. Una de las curvas muy importantes es la curva de presión-volumen que estamos viendo nosotros aquí. Inspiración, expiración. ¿Okay? Inspiración. Este es el verdadero lazo
que nosotros, yo por ejemplo, cuando veo la mecánica ventilatoria de mi paciente que está en UCI, veo la forma de su asa, presión, volumen. Cuando está muy colapsado, significa que no hay una buena mecánica. No está entrando aire, pero tampoco está saliendo. ¿Ya? Otra característica, cuando se pone acá el pico de pato, ¿sí? Ahí se empate. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que hay, nosotros, es un overdrive que le llamamos nosotros, que hay una sobrecarga de presión. O sea, el paciente lo que está haciendo, hace una inspiración y hace, después que está en la inspiración máxima, hace un suspiro. ¿Listo? Miren, está inspirando y puede hacer un suspiro. ¿Ya? Y eso te puede malograr la mecánica ventilatoria porque aumenta la presión de la vía aérea y lo que puede hacer es romper el. ¿Listo? Como ustedes están viendo, en realidad esta curva tiene una forma como de una hoja lisa. ¿Qué pasa si durante la inspiración, cuando se describe el primer asa inspiratoria, justo a la mitad empieza a hacerse así? Eso es secreción. ¿Ya? Son secreciones. ¿Listo? ¿Y qué pasa si durante la inspiración está inspirando y se vuelve a cerrar? Asma. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ventilador le quiere dar volumen, el bronquio no lo deja. ¿Ya? Entonces, esta imagen es la que ustedes tienen que llevarse de la fisiología normal de la curva volumen-presión de la fase de un ciclo respiratorio. ¿Qué depende? Para permanecer los pulmones expandidos, la presión interior siempre, acá dice claramente, debe ser mayor que la exterior, para que bote el aire. Pero, y contrarrestar las fuerzas de retracción elástica, porque normalmente, así como cuando todo un globo nuevo infla, deja de soplar, ¿qué pasa con el globo? Vuelve a su posición original. Ese mismo mecanismo es el que se quiere explicar aquí por la propiedad elástica de los. ¿De qué va a depender entonces los pulmones? La propiedad elástica o la elastina, fibronectina. ¿No? Entonces estamos hablando de tejido intersticial que es sumamente elástico, importante para la mecánica. ¿No? ¿Cómo matamos esto? ¿Cómo malogramos las fibras elásticas del pulmón? Tabaco. ¿Sí? Tabaco. ¿Qué más? El humo de los carros. Tercero, antes, bueno, menos mal, ahora ya bajó la incidencia, pero todavía hay casos de las personas ya mayores que aspiran el humo de la leña. Eso se llama efectos biomasa. Y todavía en las alturas de Tacna todavía se utiliza como combustible la bosta. ¿Qué es la bosta? Es el excremento de los vacunos. Seco, obviamente, se utiliza como combustible. Y eso también genera sustancias o humo que es dañino para este tipo de fluidos. ¿Listo? Ojo, incluyendo el vape es peor. ¿Por qué peor? Así como que ya estoy conociendo, espero nunca verlos en la calle. Ni siquiera probarlo. ¿Listo? Acuérdense de su mecánica ventilatoria, que depende fundamentalmente de la elasticidad, y la elasticidad lo dan sus fibras de colágeno, fibronectina y elastina de los. Ya, pero doctor, tantas cosas, efectivamente esa elasticidad se va perdiendo con los años. O sea, normalmente ya con los años se va a perder la elasticidad.
Pero si encima tú le metes un factor agresivo, entonces esa persona tiene un mal morir. Es triste verlos morir, porque mueren ahogados, es como una vela que se apaga y sufriendo. O sea, ya no entra más aire porque el pulmón está cicatrizado, ¿no? Con tanta filucha. Muy bien. Como hemos mencionado nosotros, el efecto de los músculos respiratorios tiene que ver con la presión negativa de la vía aérea. Porque cada vez que el diafragma se contrae, prácticamente lo que va a hacer es que el pulmón empiece a descender. Y al descender ambos diafragmas, lo que va a crear es una presión negativa. Esa presión negativa nos permite a nosotros aspirar el aire del medio. Y hay un primer gradiente. Vamos a ver ahora entonces la presión transpulmonar. La presión transpulmonar no es más aquella que la diferencia entre la presión del interior y del exterior de los pulmones. Ahí está. ¿Cuánto de presión tendré en la vía aérea? La presión de la vía aérea es que generalmente es entre 14 y 16. Y en el caso del exterior, ¿cuánto es la presión atmosférica? 560, ¿no es cierto? ¿No? Eso tenemos que hacer una conversión, pero generalmente la diferencia de presión general es entre 30 y 40. ¿Ya? Esa diferencia es la que se tiene que mantener a favor del medio ambiente, para que el medio ambiente ingrese hacia los. ¿De qué va a depender entonces nosotros la presión de la presión interna, la presión de los pulmones, la presión intrapulmonar? Va a depender fundamentalmente de la elasticidad de los pulmones. ¿Okay? Esto claramente nos pide las fuerzas elásticas, tanto internas como externas, a las que se somete el. ¿Qué pasa? Volviendo al tema, ¿no?, de los pacientes que son fumadores, que tienen asma, los que tienen EPOC, fibrosis quística, tuberculosis, fibrotórax, todos los que tienen enfermedades pulmonares. Ellos de por sí, el pulmón se va. Y ahora ya hay una teoría. Todos ustedes son de terapia física, ¿no es cierto? Ya. Yo los invito a que ahora vean, revisen ya desde el año 2015. Y hay revisiones sobre las modificaciones fisiológicas. Miren, porque yo en 2015 enseñaba un curso que se llama terapia respiratoria en hospitalización. La fisiología respiratoria. Esa misma. Miren, busquen, ahora lleguen ahora a la casa y revisen. Cambios fisiológicos, ¿ya?, en la vía respiratoria de los obesos. ¿Listo? ¿Ya? Modificaciones fisiológicas en la obesidad. ¿Qué pasa en el obeso? Para empezar, la masa muscular es reemplazada por grasa. Ya tiene mala mecánica, ¿no es cierto? Segundo, el aumento de la masa del cerebro subcutáneo genera ¿qué cosa? Una disminución del volumen y la expansión pulmonar. Entonces, todo obeso ya no tiene su pulmón grande, tiene un pulmón reducido. Por lo tanto, su capacidad ventilatoria es pobre. ¿Okay? Segundo, la vía respiratoria, como está comprimida y se cambia la presión transpulmonar, ¿listo? Entonces la resistencia de la vía respiratoria de los obesos va a ser menor. Ahorita, ¿cuánto hemos hecho la presión intrapulmonar? De 14 a 16. ¿Cuánto creen que estará por encima de 20? De 20. Y si hemos dicho, si la presión del exterior es 40 centímetros de agua, de 40 a 30 ya le va a costar al paciente obeso respirar.
¿Se han puesto a escuchar cómo respira un obeso? En la noche ronca, ¿no es cierto? ¿Escuchan una vez? Pasa eso porque la resistencia de su, ya está dormido, hace mayor trabajo para su resistencia respiratoria. ¿Ya? En realidad esa es la idea de la presión transmural, la diferencia entre la presión interior y exterior del organismo. Recuerden que los tejidos pulmonares son elásticos, por lo que desarrollan fuerzas de retracción que se oponen a la distensión y que aumentan con el volumen, ¿no? Obviamente, meto más volumen, la resistencia es mayor y vuelve a su posición. La presión transpulmonar es entonces igual a la presión alveolar menos la presión pleural. La fórmula es esta. La presión alveolar es la que está dentro del alveolo y la presión pleural es la que se encuentra en la cavidad pleural. ¿De qué depende esa presión pleural? Depende fundamentalmente de la actividad de la mecánica respiratoria, ustedes lo conocen. En reposo, la presión alveolar es la que está en el pulmón. Va a ser igual que la presión atmosférica, por eso estamos en reposo. A ver, ustedes dejen de respirar, ahí equiparamos presión. Pero durante la inspiración, la presión alveolar va a ser menor que la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque el músculo diafragmático va a jalar hacia abajo, contrae y va a jalar hacia abajo. Va a crear presión negativa, y al ser negativa, la presión intrapleural va a ser menor. Pero durante la expiración, necesariamente la presión alveolar tiene que ser mayor que la presión atmosférica. ¿Con el objetivo de que el aire salga? Porque si equipara presión, así como en el asma, no se mueve nada, no hay flujo de aire, no hay volumen ni presión. Entonces, este es el elemento básico fundamental de lo que es la mecánica. No olvidar que la tensión superficial, la película líquida, que es el surfactante, el recuerdo de las paredes alveolares, es la que se va a encontrar en contacto con el gas alveolar. De este modo, la pared alveolar constituye una interfase aire. En esta interfase va a aparecer una tensión superficial que tiene a reducir la superficie de la película líquida, como estamos viendo en el gráfico, y por tanto el volumen alveolar. El agua se interpone en esta fase entre la membrana y el alveolo, y el surfactante lo que va a hacer es que una vez que salga por la diferencia de gradiente de presión intrapulmonar y la transpleural, el aire va a salir de los alveolos. Lo que hace justamente el surfactante es que mantenga esa expansión a costa de su presencia de surfactante que está como componente. Los tejidos pulmonares, como se están viendo, son elásticos, desarrollan fuerzas de retracción que se oponen a la distensión y que aumentan el volumen. Para mantener estos volúmenes estáticos en un volumen pulmonar es necesario que la presión transpulmonar trate de equilibrar la presión de retracción elástica en estas condiciones. Entonces ya hemos visto la elasticidad. La elasticidad, por lo tanto, depende fundamentalmente del grado de distensión de la estructura o del contenido de proteínas elásticas en primera propiedad del pulmón. Ahora viene la segunda propiedad que se llama la distensibilidad. ¿Qué cosa es la distensibilidad? Es la fuerza que debe aplicarse para sacar un cuerpo elástico del retroceso. ¿Cuánto de volumen es necesario para expandir a ese pulmón? ¿Listo? Para ustedes, que son jóvenes, bastante jóvenes, ustedes, los pulmones necesitan entre 400 y 500 mililitros de aire para expandir sus pulmones. Como un volumen de entidad normal, un volumen corriente normal. Y como límite máximo, ustedes podrían expandir hasta 1 litro, hasta 1000, hasta 1000 mililitros de aire. Entonces, ese volumen de aire genera una presión. Esa, con la presión con la que se ejerce, teniendo ustedes esa capacidad elástica, joven de sus pulmones,
Entonces la presión con la que se va a ejercer la presión no va a ser de los 30 o 40 del extrapulmonar, suficiente con 15 o 20. ¿Ok? En cambio, una persona que es fumadora, que tiene asma, que ha tenido secuelas de tuberculosis, ¿sí? Sus propiedades elásticas ya han disminuido. El pulmón, en el obeso, su capacidad pulmonar total ha disminuido. Si yo quiero introducir 500 mililitros, lo mismo que ustedes están haciendo con el volumen corriente, ¿sí? Va a generar mayor presión para un pulmón que ya no es tan elástico ni tan. Entonces ya no voy a utilizar 14 o 15 o 16, voy a tener que usar 25 o 30 de presión para meter ese mismo volumen. ¿Listo? Entonces, esa segunda propiedad, esa presión, esa fuerza con la que yo introduzco el mismo volumen de aire dentro de los pulmones, es lo que se llama la propiedad de la distensibilidad. ¿Listo? En una persona joven que no tiene problemas como ustedes, su elasticidad va a ser 16. Su distensibilidad va a ser menor que una persona que tenga enfermedades. En una persona que tenga enfermedades, ¿qué va a pasar con su presión? La presión ya está de por sí elevada. Y eso va a generar mayor fuerza de presión para mantener el mismo volumen de aire. La elasticidad, por lo tanto, es la fuerza que debe hacer para regresar al reposo, para que nuevamente vuelva a su capacidad original. Al aumentar la presión intrapulmonar, solmente miren, al aumentar cada vez 1 centímetro de agua, los pulmones van a incrementar 200 mililitros su volumen. Y esto va a depender de las fuerzas de la elasticidad pulmonar, vamos a mencionar, y las elastinas y las de colágeno. Y va a depender de la tensión superficial de los alveolos y sobre todo de la presencia de surfactante. Tercer componente, acá se aplica lo que es la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? La presión creada por la tensión de la superficie debe ser mayor en el alveolo de menor tamaño que en el de mayor tamaño. Fíjense lo que dice. La tensión superficial debe ser mayor en el alveolo de menor tamaño que en el de mayor tamaño. Tenemos acá uno pequeño y tenemos uno grande. Dice, aquí, en el pequeño, la presión debe ser mayor que en el más grande. ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué será? Recuerden que los alveolos son considerados como pequeñas esferas, ¿no? Cada esfera tiene un radio. Por lo tanto, la tensión de un cilindro es proporcional al radio del mismo. Por esa propiedad. En cuanto el radio sea menor, va a desarrollar una tensión en su pared. ¿Listo? Entonces, esta es la ley de Laplace que condiciona también la mecánica. Cuarta propiedad. Ya hemos hablado de elasticidad, ya sabemos la distensibilidad y la fuerza. Entonces nos faltaría ¿qué cosa? La resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? Recuerden que el árbol bronquial es un sistema ramificado, configurado con una división dicotómica y asimétrica de las vías aéreas. A fin de que un gas circule por un tubo cilíndrico, es necesario aplicar una diferencia de presión entre sus extremos que contrarreste la oposición de las fuerzas dispares. Si yo tengo un tubo cilíndrico de acá y quiero enviar un volumen de aire, lo tengo que hacer con una determinada presión. Si la presión de este tubo es normal, no voy a tener problemas, pero si la estrechez del tubo es mayor, como lo sucede en el obeso, entonces voy a tener mayor resistencia al aplicar un volumen de aire con determinada presión. Eso se conoce como la resistencia, la oposición a la distensibilidad de la vía
La ley de Poiseuille también se aplica en la mecánica respiratoria, donde nosotros vamos a ver, tratando de ver finalmente la resistencia al flujo, que lo vamos a aplicar en base al radio que tienen estas estructuras cilíndricas, que son los bronquiolos, tomando en consideración que vamos a enviar un volumen de este punto 1 al punto 2. Esa resistencia a la oposición que tenemos de este tubo cilíndrico para que el mismo volumen llegue al punto 2, pero que se conoce como la resistencia de la vía. Muy bien. Vamos ahora a ver la pleura y su función. La pleura es prácticamente el recubrimiento del pulmón, tiene origen embrionario, se origina en la cavidad celómica, en la membrana celosa que cubre el pulmón. Sabemos que hay dos tipos de pleura, la pleura visceral y la pleura parietal. La visceral es la que recubre el pulmón y la parietal es la que recubre el tórax. En la pleura visceral, la parte exterior del pulmón y las estructuras interlobulares. La pleura parietal cubre la pared interna de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Está formada la pleura por una sola capa de células mesoteliales de entre 6 a 12 micrómetros de diámetro, ¿no? Es más o menos la estructura que tiene recubrimiento, que es la pleura. Está compuesta por células mesoteliales, sobre todo en la pleura parietal, especialmente en las zonas del mediastino, a nivel intercostal, y donde se va a presentar algunas aberturas con un diámetro de 2 a 6 micrómetros, que van a conectar a pequeñas estructuras que se conocen como las lagunas linfáticas. Esta distribución permite que el movimiento líquido sea del espacio pleural al interior de los linfáticos, es decir, va a ser la zona del desagüe. ¿Listo? Y normalmente, entre la pleura parietal y visceral es una cavidad virtual, solamente hay de 5 a 10 mililitros ahí, pero que tiene un efecto de lubricante, ¿no? Porque cada vez que hay inspiración y expiración, ambas pleuras se tienen que separar. La irrigación de la pleura parietal y visceral corresponde a la circulación sistémica, la inervación corresponde a los nervios intercostales, tanto en la pleura costal y en la zona lateral del diafragma, ¿no? Ellas tienen que ver con la inervación del nervio frénico en la zona central de la pleura diafragma. ¿Tendrá algo que ver eso que acabamos de mencionar? El nervio frénico, que inerva, o sea, eso tiene que ver con la inervación de la pleura, pero el nervio frénico se encarga de la. ¿De qué? ¿Qué función tiene? Del diafragma. ¿Sí? ¿Tiene razón o no? Tiene razón. ¿Listo? Por eso, cualquier estimulación o irritación del nervio frénico, ¿qué cosa origina? ¿Qué es eso? ¿Eh? La función primordial de la pleura es facilitar el movimiento del pulmón en el interior de la caja torácica durante la respiración. La pleura visceral, la que está pegada al pulmón, proporciona un soporte mecánico para el pulmón y que la mantiene en el sitio, limita su expansión, favorece su retracción. Se puede obtener de forma directa al intentar un dispositivo de la cavidad pleural la presión, ¿no? O también se puede obtener el líquido que está ahí. Pero también a nivel pleural existe esa presión intrapleural, porque hemos dicho que la presión transpulmonar es igual a la diferencia que hay entre la presión alveolar menos la presión pleural, y esa presión pleural depende justamente del revestimiento de las pleuras. Esta presión pleural durante la respiración normal suele ser negativa, es decir, subatmosférica, y no es uniforme en las diferentes zonas orales. Los valores menores se producen en el ápice, o sea, hay menos presión pleural en el ápice, y desde ahí va a aumentar de 0,3 centímetros de agua por cada centímetro de sentido caudal.
La presión pleural se hace más negativa durante la inspiración por aumento de la presión retráctil pulmonar y descenso de la presión de la vía aérea. Y mayor durante la inspiración por mecanismos opuestos a los. Normalmente existe una pequeña cantidad de líquido del espacio pleural, más o menos de 0,13 a 0,03 mililitros por kilo de peso en cada cavidad pleural, más o menos de 7 a 10 mililitros en cada pliegue. Contiene más o menos un estimado de 1.700 leucocitos por mililitro. El recuento diferencial está compuesto por 75% de macrófagos, 23% de linfocitos y 1% de células mesoteliales. El nivel de proteínas es superior a 1.5 gramos por decilitro. Cuando hay un problema de producción o un problema en la extracción o eliminación de la pleura, entonces el líquido se va a ir acumulando patológicamente en el espacio pleural. La presencia de líquido patológico en la pleura se llama derrame pleural. Y el derrame pleural sucede solamente por dos causas: o por aumento de su producción o una falta de su eliminación. Aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. Descenso de la presión oncótica, cuando hay falta de producción de albúmina, de nutrición, cirrosis. Aumento de la permeabilidad de la microcirculación, sepsis, aumento del líquido intersticial pulmonar, sobrecarga hídrica, obstrucción del drenaje linfático, tumores, neoplasias, tuberculosis. Cuando pasa líquido de otros lugares, del peritoneo, del resto peritoneo, cuando por ejemplo se colocan las válvulas de Pures por hidrocefalia, estas van a drenar doble. A veces drenan al pulmón o drenan hacia el amnoide. Roturas vasculares torácicas, traumatismos torácicos, roturas del conducto torácico son anormalidades que pueden darnos un aumento de líquido pleural. En la dinámica, las células mesoteliales son capaces de identificar también algunas moléculas inflamatorias, factores de crecimiento y procoagulantes, así como también son células filtradoras de alimentos. El mesotelio pleural se comporta también como una membrana dinámica que va a regular el transporte y movimiento de líquidos de células y partículas a través de este movimiento de líquido en la pleura está regulado por el intercambio capilar de acuerdo a la ley de Starling, que tiene con la presión oncótica y la presión hidrostática. En este intercambio, fíjense ustedes, normalmente la filtración del líquido que se produce en la membrana pleural es un ultrafiltrado del plasma en la pleura parietal, mientras que el drenaje es exclusivo de la pleura parietal. ¿Okay? Entonces, miren, la pleura visceral, ahí se produce, se ultrafiltra, pasa a la pleura parietal, y en la pleura parietal es donde se debe absorber y ser eliminado a través del drenaje linfático. Fíjense esta radiografía, normalmente debería verse así el pulmón negro hasta abajo, pero en el pulmón del lado derecho, hacia la parte casi de los 2 tercios superiores, se observa una imagen blanquecina. Esto se conoce como derrame pleural. El líquido se va a acumular en el espacio pleural cuando el grado de filtración excede la capacidad de absorción, o sea, produzco más pero elimino menos, o por aumento de la producción, o falta de drenaje a través de los es más frecuente que se acumule el líquido pleural por aumento de la formación de líquido, cuya causa más frecuente es el diferente líquido en el intersticio pulmonar, sobrecarga hídrica, mucho volumen. Este líquido pleural para nosotros nos da detalles muy importantes porque cuando se encuentra tenemos que hacer el drenaje. ¿Sí? En este caso, miren el color, la característica de ese líquido pleural. Hemático no es. Cuando sale sangre, hay traumatismo de tórax y ahí se debe encontrar un hematocito más de 0,5. Cero hemático tampoco es.
Porque cuando es aromático sospechamos en tuberculosis y neoplasia. Turbio puede ser kilotórax, el kilo que viaja por un tórax. Pútrido, sí, pues es purulento, ¿no? Es purulento. Eso da en lo que son el hielo. Cuando la neumonía se vacía al espacio pleural. Viscoso en el caso de mesoteliomas, chocolatoso, amebiasis, es una práctica. Su pH menor de 7, empiema menor de 7.2, empiema, rotura de esopágico. Glucosa menor de 60, paraneumónico y bueno. Y finalmente la otra patología de la pleura es cuando existe, en vez de líquido, existe aire en el espacio pleural. Ya cuando vean la clase en su casa, este es un campo pulmonar bien aireado, pero en este lado, los que llegan a ver, acá se ve una línea. ¿Ya? Este es el borde del pulmón. Este es el pulmón. El pulmón ha sido colapsado por la presencia de aire en el espacio pleural, entre la pleura visceral y la pleura. ¿Cómo se llama la patología que contiene aire en el espacio pleural? Se llama neumotórax. Este es un neumo. ¿No? Generalmente sucede cuando hay fracturas de costilla. Cuando los arcos costales se fracturan, punza la pleura parietal. Cuando hay lesiones por arma punzo cortante, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahora no se sabe qué ha pasado con ese joven que lo han está muerto, ¿no es cierto? ¿Sí? Que dice que lo han acuchillado, ¿no es cierto? Cuando alguien recibe un acuchillamiento en el tórax, ¿listo? Ya de por sí, ¿cómo es la presión transpulmonar? Es mayor del exterior hacia el interior, porque el aire siempre va a querer entrar hacia los pulmones, ¿no es cierto? Ya que eso quedó claro, ¿no es cierto? Ya me han aprendido. ¿Qué pasa si yo al pulmón le meto un cuchillazo? Voy a romper la pleura parietal. Basta que suceda eso. ¿Cómo está la presión intrapleural? ¿Cuánta es la presión intrapleural? Negativa, menos 4, menos 5. Como es negativa, entonces con mayor razón el aire del exterior va a entrar a este espacio y se va a llenar. Consecuencia del traumatismo por arma blanca. ¿Qué pasa si hubo un accidente de tránsito? Se quiebra la costilla, una fractura, el aire igual entra a la cavidad pleural y entonces me queda como consecuencia. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo lo intubo al paciente y me hace asma y tanto darle mucho volumen de presión, uno de los lobulillos se revienta? Consecuencia, neumonía. ¿Qué pasa si una caverna de un tuberculoso se rompe? ¿El aire dónde va a ir? A la pleura. ¿Consecuencia? ¿Ya? Entonces el neumotórax es una patología propia de la presencia de aire en la cavidad. ¿Preguntas? Media hora más y terminamos ya. Miren, a fin de realizar el intercambio gaseoso, el oxígeno y sodio extraídos en la sangre, los vasos pulmonares se empiezan a realizar en una red de capilares que van a ponerse en contacto con los alveolos. Lo principal es la interfase alveolo-capilar. Ya hemos visto que la superficie puede ser hasta de 140 metros cuadrados. Todo el gasto cardíaco circula cada minuto a través de los pulmones, con una presión de la arteria pulmonar que es un sexto de la que tiene la boca. Es un sistema de flujo alto y de presión alta.
Recuerden que los pulmones también es una fuente importante porque es un reservorio sanguíneo cuando se requiera en caso de hemorragia. También actúa como filtro de partículas de la sangre venosa. Los pequeños trombos sanguíneos o hemorros de grasa o aire son eliminados de la circulación antes de que puedan llegar al cerebro o a otros órganos vitales. ¿Listo? ¿Bien? ¿Han visto ustedes cuando fallece alguien que se ha sometido a una cirugía plástica? En construcción, dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre lo primero que se da son los pulmones. Porque esas gotitas de grasa que se hace durante la liposucción puede pasar a la sangre y de la sangre ¿hacia dónde va? Tapona el pulmón, el paciente hace insuficiencia respiratoria, no recibe tratamiento, se muere. Por eso pasa. La mayor parte de gente que ha muerto durante la cirugía plástica, que en realidad para mí esa especialidad nunca debió existir. Esa especialidad nació para cirugía de quemados. A ver, díganme ustedes, un cirujano plástico que trabaje en un hospital público para quemados. No hay uno solo. No hay uno solo. Todos se dedican a levantar nariz, a levantar chichis y... ¿O no? Es la verdad. Yo en el hospital siempre peleo con los plásticos porque nunca hacen nada. Yo les digo, mira, ya, ustedes ganan bien, se llenan de plata. Un día a la semana que donen para ir al hospital con una militar tengan los quemados. Ni uno. Entonces ahí estamos mal, no hay conciencia. Está mal. Por eso les pasa lo que les pasa, se mueren. Claro, porque hay que claro. No saben fisiología. Los trombos. ¿Qué dice acá? Símbolos de grasa o aire. Son eliminados de la circulación antes de que puedan llegar a la circulación. O sea, el pulmón se sacrifica para que no lleguen esas sustancias o esos símbolos hacia el cerebro. ¿Ya? También tiene diversas sustancias espinolíticas, participan en mecanismos celulares. ¿Okay? El volumen total de sangre de toda circulación pulmonar es aproximadamente medio litro. 10% del volumen total de sangre circulante, el 10% del gasto. Recuerden que el sistema tiene gran elasticidad, puede aumentar su volumen, los vasos sanguíneos son también elásticos, pueden aumentar su volumen con elevaciones pequeñas de presión arterial o venosa. Esto sucede porque cuando uno hace ejercicio, los vasos pulmonares, las arterias pulmonares se dilatan. También cuando uno pasa de la función ortostática al efecto superior. Porque en el daño pulmonar, aquí en el pulmón, se genera la conversión de la angiotensina y se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que está localizada en las células neuronales de los capitales pulmonares. Gracias a este receptor, el COVID nos hizo poner de rodillas a todos, ¿no? Esta activación de la angiotensina 2 es extraordinariamente rápida. El 80% de la angiotensina puede convertirse en angiotensina 2. Es un potente vasoconstrictor. Esta hormona mantiene una adecuada presión y flujo de sangre en nuestro organismo. ¿Dónde se produce eso? En el pulmón. La bradipinina, la serotonina, las prostaglandinas, E1, E2 y F2 alfa son inactivadas casi por completo por las células epiteliales pulmonares. ¿Listo? Estos son productos inflamatorios que aparecen en alergias, aparecen en inflamación, aparecen en asma, ¿no? Se supone que el pulmón debería, ahí en esas zonas de las células epiteliales, las presiones de la circulación son notablemente bajas. Claro, ese sistema, ese circuito es de baja presión porque necesita realizar ese intercambio. La presión arterial pulmonar es casi una sexta parte del existente. La presión media es de unos 15 litros en el kilo bajo. La presión arterial media en una persona es por encima de 65. Aorta, ¿no? Para nosotros es 65. El pulmón 15 es bajo, baja presión. ¿Ya? La presión sistólica en la arteria pulmonar 25 y la diastólica 8 milímetros. En condiciones normales, el flujo depende fundamentalmente del 10% del gasto cardíaco. ¿Okay?
La resistencia pulmonar ya hemos visto es la que expresa la relación entre presión y flujo sanguíneo, capilar. Hay mayor disposición a que este sistema tenga buena circulación y buen flujo sanguíneo para mantener un adecuado nivel. Algunos capilares están cerrados debido a la baja presión de perfusión, claro, no se habla. Cuando el flujo de sangre y la presión de la arteria pulmonar aumentan, los vasos colapsados empiezan a abrirse y así, de esta manera, disminuye la resistencia vascular. Gracias a este mecanismo por el cual, desde baja presión, se evita el edema pulmonar, o sea, el encharcamiento de sangre en los pulmones y su sobrecarga. ¿Cómo es el flujo de sangre en los pulmones? Miren, tenemos hasta 3 segmentos. El segmento superior, que es la zona 1, miren, normalmente no hay flujo porque la presión de la arteria pulmonar es menor que la presión alveolar, y esto es lo que no se ve en condiciones normales. O sea, en pocas palabras, la parte superior tiene poca irrigación y poca la zona 2, la zona media, el flujo está determinado por la diferencia entre la presión arterial y las presiones alveolares, que permiten un flujo más o menos constante. Y la zona 3, la zona baja, está determinada por la diferencia entre la presión arterial y las presiones venosas, más que todo por las presiones venosas. En pocas palabras, en la base del pulmón son zonas bien perfundidas pero mal ventiladas. La presión alveolar mayor siempre es mayor que la presión de la arteria pulmonar y esto genera mayor presión venosa. Esto tiene que ver fundamentalmente porque en esta zona son áreas bien perfundidas pero mal ventiladas. Entonces, no, la distribución del flujo, lo que quiero decir es que la distribución del flujo sanguíneo no es uniforme en los pulmones, ¿ya? No es uniforme. De la misma manera, la circulación del aire tampoco es uniforme en todos los pulmones. En conclusión, arriba, mal perfundidas y mal ventiladas. Abajo, bien perfundidas y bien ventiladas. Hay algunas sustancias como el óxido nítrico que se producen en el endotelio y que genera este estado de como vasodilatados pulmonar, que se forma a partir de la L-arginina, un aminoácido, por acción del óxido nítrico. Este activa el óxido nítrico cuando el óxido nítrico, cuando se sintetiza en el pulmón, va a activar a esta enzima que es la guanilata ciclasa soluble, que provoca la relajación del músculo liso y de esta manera produce relajación. Y al relajarse el vaso sanguíneo, disminuye la presión arterial del pulmón, ¿no? Por eso que nuevamente esto contribuye a que tengamos bajas presiones a nivel pulmonar. Esto más o menos es la traducción de la síntesis del óxido nítrico que genera la producción o la activación de la guanilata ciclasa. Recuerden que hay una enzima que es la fosfodiesterasa. Esa fosfodiesterasa disminuye el metabolismo del óxido nítrico y de esta manera genera vasodilatación. ¿Qué medicamento se usa para eso? El sildenafil, el Viagra, ¿no? ¿Sí? Pero el Viagra justamente se creó para problemas pulmonares, no se creó para problemas de función sexual, vamos a decir, eso es raro, ¿no? Entonces, para eso se creó este medicamento. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa y que aumenta la cantidad de óxido, ¿ya? Pero es a nivel pulmonar para producir vasodilatación. La circulación bronquial generalmente tiene un sistema propio de su circulación, es distinta a la circulación pulmonar. La circulación bronquial distribuye la sangre de la zona de conducción a las estructuras adyacentes y tiene una función secundaria que consiste en calentar y lubricar el aire que entra para reducir las pérdidas por evaporación desde la superficie alveolar. ¿Cómo estamos, señora? ¿Seguimos?
Ya dejemos esto acá, ya. El intercambio de gases lo vemos el jueves. ¿Listo? Ahora vamos a